espacio libre para sumarte a la emisora. Puedes hacerlo Avenida Vicente López, tanto Facebook como Instagram, como Radio Emisora Quilmes, con K y sin S. Muy bien. Te salió prolijito. Como si lo tuviera escrito. Sí. Como dijo uno, como si lo hubiera escribido. Cómo me gusta a veces hablar mal para que me corrija. Sobre todo mensaje de texto, ¿viste? O mensaje de WhatsApp. No. Escribir mal a ciertas personas que sé que le causa escozor. Sí, me pasa lo mismo. Pero ojo, por ahí hay errores que vos sabés que es el autocorrector. Sí. Pero hay cosas que son... No, yo muchas veces mal, pero adrede, pero muy mal. Sí, muy mal. Y sé que... Porque Sí. Y a veces lo digo a propósito y te corrigen también. Pero bueno, son gustos que uno se puede dar. Mensajes que van llegando al WhatsApp al 15 61 88 91 80. Este es de un conocido y amigo de la casa. Buenas tardes, ¿cómo anda la gente por ahí? Felicitaciones por la apertura, la verdad que me sorprendieron y sí, 3 grandes canciones de la voz. Con respecto al disco del Indio, escuchen a dónde voy esta noche, porque acá ya lo tengo en mis manos y te puedo decir, Leo, que siendo ricotero y también muy fan de Cerati, este es el mejor disco del Indio solista, pero por lejos, un gran disco. Bueno, le mando un abrazo y lo sigo escuchando. Para mí que está con la emoción de haberlo escuchado, pero Sí. no, igualmente creo que sí, el Indio es un artista de puta madre, olvidate, y es lógico que saque un buen disco. Sí, aparte creo que si no sacara un buen disco lo matarían los fanáticos. No sé si mataría, Va a decir, más de lo mismo, otra vez la misma fórmula. No aceptan, Pero está bueno, es un gran artista, por eso creo que siempre un disco de él es bueno. Ahora la duda que tengo es, ¿lo presentará en vivo? No creo. Yo creo que no. ¿Uno más? No, yo creo que no. El problema es que, imagínate diga, el último, presento este disco, con otros clásicos más, es el último que hago. ¿Dónde? No, En el Valle de la Luna tenés que hacerlo. no tiene lugar. En el Valle de la Luna, cosa que tenga lugar para meter gente. Acá no tiene lugar. No sé, no creo que habría lugar para poder albergarlo, porque aparte va más allá de la música esto. No, pero eso es el último, digamos. Pero aparte, no, que sea el último o el primero. Vamos a ir a ver al Indio, va más allá del artista, de lo que es la música, va por otras cosas la gente, va por la ceremonia, por ir a acampar 2 o 3 días antes de la semana, de quedarse, de todo eso es algo distinto a ver cualquier otro recital. Estoy pensando en el territorio argentino donde se podría llegar a realizar un recital de este tipo. En el medio de la Pampa. El autódromo. No, tampoco queda chico. Le queda chico, ¿no? Sí. Si la reina le quedó justo. Y este que camina bien, imagínate. Este camina bien, lo único que le falta pelo, ¿no? Pero bueno, eso no es un defecto. Bueno, no importa. Pero bueno, ¿Cómo que no? Hola. ¿que te falte pelo? No. ¿No es un defecto? ¿Por qué? La gente por lo general tiene pelo. Algunos, otros no. Bueno, otros no, pero bueno. Bueno. Vos ya te estás anticipando. No, yo tengo. Yo también. Yo me lo corto encima. No tengo problema. Pero ya está. Pero bueno, cambiemos de tema. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la interpretación de sueños. Muy bien. Entre otras cosas, porque veo lo que es y digo, esto también podríamos preguntar. Pero bueno, Y lógicamente. sí, también. Está con nosotros, transmitiendo en vivo a través de su Facebook, Fernando Villar. Él es historiador, especializado en historia de las mentalidades y simbología. Esta simbología me hace acordar al personaje de Dan Brown. Si vieron el Código Da Vinci, bueno, el profesor Robert Landon es historiador en la simbología también. Tiene formación en psicología analítica, transpersonal y formación en coaching integral. Está con nosotros Fernando Villar. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Buenas tardes, un honor estar en la radio, esta vez como invitado. Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Todo bien. El El coaching integral, ¿qué es? Coaching, Me dio la duda de temprano eso, por eso. coaching en realidad es una formación, lo que yo tengo es hecha una
una formación vivencial en coaching en una institución acá de Quilmes. El coaching nace como un entrenamiento para el personal de las empresas. Y lo que se hizo fue llevarlo para las cuestiones cotidianas de la vida, y hoy por hoy se ofrecen en general la alternativa de hacer un proceso vivencial de 3 módulos. Suele ser de esa manera, hay distintos lugares en todo el país, pero el origen es empresarial, cómo explotar las herramientas, o una palabra más feliz que explotar sería cómo echar mano de esas herramientas que tenemos para poder concretar un proyecto, conectar con tu propósito de vida, con tus sueños, con lo que querés. Pero bueno, como les digo, nace para las empresas y después se llevó a la vida cotidiana. Yo no tengo una certificación oficial, pero sí hice todo el proceso vivencial, digamos, y después hice algunos módulos que son formativos. Y bueno, la idea dentro del tipo de consultas que yo ofrezco y de las formaciones que yo ofrezco es poder llevar a lo concreto toda esa teoría que uno aprende, que en general cuando uno estudia suele suceder que después lo tenés que llevar a la vida diaria y ahí quedas tecleando, ¿viste? ¿Te sirvió en lo personal esto que hiciste? Por supuesto. Para mí fue un antes y un después. Lo recomiendo ese proceso de coaching, por llamarlo de alguna manera. Es una mezcla de PNL, que es programación neurolingüística, que tiene que ver con el lenguaje corporal. Es una mezcla de gestión de emociones. A mí mucho la palabra gestión para hablar de emociones no me gusta más la palabra intimar con emociones. Pero bueno, como viene del ámbito empresarial, en realidad se habla de gestionar emociones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa yo si tengo mi proyecto, tengo un día importante, tengo que cumplir con algo y me despierto triste o me despierto angustiado? ¿Y qué hago con eso? ¿Me quedo en la cama o voy y hago lo que tengo que hacer y lo hago desde un lugar donde los resultados sean los que deseo? Bueno, un poco se trata de eso, ¿no? De no dejar que nos lleven puestas las emociones y nos priven de ir a donde queremos ir. ¿Esto se puede hacer en una sola charla, en una empresa, en una institución? Hay gente que se dedica a hacerlo porque son contratados por empresas, Sí. es la gente que estudia específicamente coaching. Acá en Quilmes, en Bernal, hay uno de los lugares que está reconocido en Latinoamérica, que es el AC. Tengo varios conocidos que estudiaron ahí. Ya te digo, yo en realidad lo que hice fue el proceso vivencial y después algunos módulos que fueron formativos. Pero hay lugares que se dedican a realizar los 3 módulos, donde vos podés ir a hacer esa vivencia, y después hay lugares, no, vos podés contratar como si fuera un psicólogo, podés contratar al coaching o al counseling o al counselor, que hay ciertas diferencias que sería mucho detalle entrar en eso ahora, pero vos lo contratás casi como si fuera un psicólogo y laburás un problema puntual. Básicamente la sesión funciona sobre la repregunta constante, hay que saber cómo repreguntar, y bueno, la persona se va con ese problema, digamos, por lo menos reconocido, en algunos casos resuelto. ¿Cuánto tiempo puede tardar uno en reconocer ese problema? ¿Puede ser en una sola jornada o normalmente son varias? No, quizás sí, podría pasar que vos lo tengas claro y lo lleves ya desde el primer día. El tema es que no solo que lo entiendas vos desde el plano racional, o desde el plano, sí, racional, intelectual, sino que haya un movimiento dentro tuyo ya a nivel inconsciente en realidad, que es donde en realidad se producen los cambios más profundos, y a eso sí es a lo que yo más me dedico. A mí lo que me pasó con este proceso que hice, o cuando vos haces una sesión de coaching, es que haces consciente muchas cosas, ¿no? Entonces después, ¿qué pasa con el proceso siguiente? Bueno, ahí es donde quizás continúo yo laburando más desde el inconsciente que desde lo consciente. Pero podés estar varias sesiones, por lo menos, creo que son 4, o sea, una por semana, pero siempre depende del profesional, de la institución. Y bueno, si no sabes por qué fuiste, podés tardar un poco más en dar con el problema. Si sabes por qué fuiste, en realidad con lo que podrías llegar a tardar es en dar con la solución. ¿Esto en la parte empresarial es en grupo? Se hace en grupo, y acá estos procesos vivenciales que te cuento también son grupales. Está la sesión y está digamos, la experiencia vivencial en grupo. Vamos a verlo, plantearlo en la cooperativa. Sí, estaría bueno. Vamos a ver si hacemos algo grupal. Y sí, yo cuando mi hermano se puso un bar que tiene acá cerca, yo no se lo comenté, pero pensaba eso. Estaría genial que el staff de cualquier institución tuviera por lo menos una reunión mensual con un coach o con un counselor que arbitre, digamos, y uno se pueda decir lo que no te gusta, lo que te molesta, entendiendo que muchas veces los que no nos gusta o nos molesta del otro, en general, siempre tiene que ver con nosotros, y a eso es a lo que yo me dedico más, digamos. A que la persona pueda identificar, este me irrita, ¿y por qué me irrita? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene esa persona de mí que no
¿Qué tiene esa persona que yo no acepto de mí? ¿O qué tiene esa persona que yo no me permito ser? ¿No? Los invito a que se pregunten, que piensen en alguien que los irrite mucho y se podría hacer un laburito con eso. Sí, pero la lista es muy larga. Bueno, para que funcione el laburo en realidad, y esto es lo que la psicología transpersonal llama la sombra, que es un arquetipo, es como si fuese un espacio en nuestro propio psiquismo oscuro, donde vamos colocando todo lo que no aceptamos de nosotros, lo que no nos permitimos ser, y por lo general uno la proyecta en otro. ¿Y cómo identificás si vos estás proyectando un aspecto tuyo en otro o si en realidad estás percibiendo que el otro tiene algunas cuestiones? No sé si se puede decir malas palabras hasta ahora, yo en mi horario tiro una cada tanto, pero si el otro es un gil o si yo estoy proyectando mi gil interno, ¿estoy percibiendo que el otro es un gil o es mi propia Un aludo. estupidez? Claro. Sí. Piensen en alguien que les irrite mucho y que no tenga mucha razón de ser. A veces pasa con gente que está en la tele, que vos decís, cambiá de canal que no lo puedo ver, y esa persona no te hizo nada. Sí, obvio. Entonces, cuando hay una sobrereacción de la irritación y de la molestia es porque estás proyectando la sombra. Prácticamente se podría decir que es. Eso va relacionado con la psicología transpersonal. Con la psicología transpersonal. Es uno de los conceptos. La psicología transpersonal, yo trabajo con el pensamiento transpersonal o con la teoría transpersonal, porque bueno, no tengo formación médica, digamos, yo no estudié psicología. Pero acá estamos viendo últimamente que los médicos truchos están por doquier, así que... Bueno, pero yo justamente por eso me cuido tanto. En ningún lado digo psicología, en ningún lado digo, porque no es la realidad. Una consulta conmigo tiene más que ver con un proceso formativo, donde se trabaja sobre uno mismo. Pero yo soy muy pro psicoanálisis, para mí cualquier terapia alternativa que uno haga, está genial que la pueda llevar al diván con su psicólogo, que tenga un psicólogo lo suficientemente abierto como para recibir el material que aparece cuando uno trabaja desde lo espiritual, por decirlo de alguna manera. Por eso el pensamiento transpersonal busca tomar de distintas tradiciones de sabiduría, budismo, hinduismo, la filosofía clásica, los mitos griegos, los mitos nórdicos, los cuentos de hadas, elementos donde hay una sabiduría que cada pueblo, cada cultura expresó de esa manera, porque no se manejaba en ese momento el lenguaje científico. Psicoanálisis aparece con el lenguaje científico. Previo al lenguaje científico está el lenguaje poético, que permite múltiples interpretaciones en distintos niveles. Entonces cada cultura tiene su propia expresión de ese inconsciente, que así como vos tenés tu inconsciente y yo tengo el mío, la suma de todos los inconscientes personales conforma el inconsciente colectivo. Y trabajamos desde ahí. Por eso uno puede ir a un determinado mito y hablar de cuestiones que son inherentes a la condición humana. Cuando uno, por ejemplo, analiza el mito de Gilgamesh, que es un mito mesopotámico, él va en busca de la inmortalidad. Y es inherente al ser humano. No sé si el deseo de la inmortalidad, pero sí el miedo a la muerte. Y eso está presente en todos. Y eso es lo que se llama, y es la materia prima del inconsciente colectivo, el arquetipo. Entonces, ya que vamos a hablar de sueños, para hacer un paralelismo, así como el inconsciente colectivo se expresa a través de un mito, nuestro inconsciente personal se expresa a través de un sueño. O sea que, llegado el caso que uno lee a un mito, a un libro de ciencia ficción, puede causar que el inconsciente personal saque esos miedos a través de los sueños. Son como lo que puede suceder al vos entrar en contacto con una expresión cultural, que siempre es expresión del inconsciente colectivo. Estaban hablando hace un rato del indio. Bueno, ahí también hay una expresión del inconsciente colectivo. Hay un inconsciente colectivo que habla, por ejemplo, yo de esto hace poco, pero de la misa Ricotera. De la misa ricotera. Esas son expresiones del inconsciente colectivo. Toda esta ceremonia de la que vos hablabas les interesa probablemente a muchos inconscientemente, mucho más toda la ceremonia previa que el recital en sí. No quiere decir que el recital no lo disfruten, ¿no? Pero esa es, por ejemplo, una expresión del inconsciente colectivo. Si vos mirás la película de Disney La Bella y la Bestia, o lo leíste en un cuento, o básicamente cualquier entrevista no, bueno, porque estoy acomodando el micrófono, cualquier mito, cuento, puede que movilice una estructura previa, porque un arquetipo es como una energía o como un patrón de conducta que nosotros tenemos adquiridos. Entonces, por más que vos no seas consciente que cuando lees La Bella y la Bestia se está hablando de tu propia energía femenina y masculina, porque bella es la energía femenina,
de cualquier hombre o de cualquier mujer, y la bestia es la energía masculina de cualquier hombre o cualquier mujer. Quizás vos no sabés eso, pero tu inconsciente lo sabe, porque sin que esto sea muy místico ni muy mágico, a lo largo del tiempo los inconscientes van conversando los unos con los otros. Entonces el inconsciente de tu tatarabuelo habló con el inconsciente de tu bisabuelo, que habló con el inconsciente de tu papá, que habló con tu propio inconsciente, y vos tenés cosas, características o lo que fuere de tu tatarabuelo, porque hay un diálogo interno de ese inconsciente colectivo que también es la familia. Entonces, eso se manifiesta en los sueños. Yo lo de la Bella y la Bestia me acabo de enterar ahora. Sí, yo también, pero la parte me quedó loco eso del inconsciente, ¿no? Sí. Se va trasladando y que hablan uno con el otro, ¿no? Sí, yo sé que el inconsciente, el mío, está muy a flor de piel. Tené cuidado. Pero muchos dicen, pero soy inconsciente por hacer esto. Por hacer desde la inconsciencia, bueno, está bien. Y después sos consciente de lo inconsciente que hiciste. ¿Te acordás aún? Ya te empiezan a... Y me estoy sentado acá. Está bien, bueno. Bueno, yo empecé más o menos igual. Con mi compañera, que tenemos un programa acá, hablamos del arquetipo de Messi y el arquetipo de Maradona. Y el arquetipo de Maradona es el que va y se sienta ahí y hace magia en el momento. Messi tiene más precisión, quizás prepara un poco más las cosas. Bueno, son formas de hacer habrá programas maradonianos acá y programas, no sé cómo sería el mesiánicos. Mesiánicos, bueno, sí, ponele. Nosotros somos tipo Ruggeri, de pegar. Bueno, cada uno el suyo. Ni Maradona ni Messi, porque habilidosos no somos. No sé. Estamos en el medio. Sí. Un Gago, Sí, no, mucho. un Riquelme, Parece que no mucho, demasiado. menos. Baja Un Troglio. Bueno, pero Riquelme es más parecido A Messi. A Messi, es más del juego Más cerebral. estratégico, claro. Claro. Yo lo que sé de fútbol lo sé por Dolina, porque no es que sea porque de escuchar hablar a Dolina, así que repito cosas que dice él, ¿eh? Sí. ¿Cómo llegás a la interpretación de sueños? Bueno, maradonianamente. La verdad, hablando con amigos, y me contaban sus sueños, y sin haber leído yo mucho al respecto, repreguntaba, y veía que que pasaba, que se conmovían o que se daban cuenta de cosas. Entonces empecé a investigar, y empecé yo, como sé que estuvieron hablando de astrología acá la semana pasada, como buen capricorniano me empecé como a formar por mi cuenta, digamos. Yo tengo toda la formación en historia. Un historiador es un investigador, es como si fuera un periodista del pasado. Entonces ya con esas herramientas empecé, y sobre todo empecé a trabajar a Carl Gustav Jung, que es un psiquiatra suizo que fue colaborador de Freud, que fue el padre del psicoanálisis, y la verdad que ese fue un antes y un después. A mí me voló la cabeza Carlitos Gustavo, le digo yo, me cambió la cabeza, y después encontré el Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde hice una formación en interpretación de sueños con una psicóloga a la que le mando un beso, que es Virginia Gowell. Y lo loco fue que lo que me pasó ahí fue que corroboré que muchas cosas que yo había implementado en la interpretación de sueños, corroboré que estaban bien, y después aprendí otras cosas nuevas. Así que casi que fue como un llamado fue mi llamado, fue mi vocación, fue a lo que me tenía que dedicar. Pasó charlando con amigos, y después me fue abriendo un mundo, porque bueno, como habrás visto vos, me empecé a dedicar a otro montón de cosas que tienen que ver con lo transpersonal también. ¿Qué es interpretar un sueño? ¿Alguien viene y te lo cuenta y vos decís, bueno, esto pasa por esto, o va más allá de eso? Lo primero para decir, porque es en la que cae todo el mundo, yo tengo mi página, que si me dejas pasar, las técnicas transpersonales, me buscan en Facebook o me buscan como el significado de los sueños. Fíjense que eso fue lo que pasó. Mi Facebook empezó como el significado de los sueños, y cuando me fui ampliando hacia lo transpersonal, bueno, le cambié el nombre. Facebook no me lo quiso cambiar, así que quedó ahí el significado de los sueños. Tienen toda una política, parece que bastante complicada, para cambiar el nombre de las páginas. Cuando lo importante, porque lo que iba a decir era esto, la mayor, digamos, el mayor mito es que uno puede agarrar un diccionario e interpretar un sueño. Soñé con agua, tal cosa; soñé con un perro, tal otra. Y la realidad es que el diccionario... Bueno, está así. Tenía una consultante que durante la consulta en 3 momentos soñó con números y ganó. Se avisarme antes de jugarle. No seas mala. Cuestión que el diccionario de símbolos del sueño es personal. Cada persona tiene su propio diccionario de símbolos. Sí puede uno, cuando la interpretación está un poco trabada, recurrir a ciertos diccionarios
como el de Cirlot, de simbología, donde bueno, yo lo que hago en realidad es leer, no sé, soñé con un caballo, busco caballo, leo y me fijo, no digo, bueno, resulta que el caballo representa tal cosa. No, sino que leo los posibles significados y veo qué resuena en mí y trabajo desde ahí. Pero siempre como una herramienta más para interpretar el sueño cuando la interpretación está muy trabada, ¿no? También podés buscar en internet si querés qué significa soñar con, pero el trabajo que tenés que hacer cuando haces eso es ver qué te resuena a vos y laburar sobre eso. Y así como tenés esa herramienta, hay múltiples herramientas. Yo lo que hago es escuchar y tomar nota cuando vos me contás el sueño. Por lo general te pido que lo cuentes en primera persona, que siempre hagas hincapié en las emociones que sentís en cada instancia del sueño. Y después hay distintas estrategias dependiendo del tipo de sueño, ¿no? O sea, si, por ejemplo, viene alguien y te plantea, mira, anoche soñé que tal familiar tenía un accidente, se murió. Yo estaba ahí y no pude hacer nada. ¿Por qué lado uno puede agarrar y qué significado puede llegar a tener eso? Por un lado, a veces pasa, y esto es cierto, y si querés lo hablamos después, que a veces uno tiene sueños premonitorios, y habría una explicación pseudocientífica para eso, no es nada muy mágico. Pero en general, cuando soñamos con la muerte, no sé si en este caso vos estás pensando en alguien puntual, si querés compartir o quieren poner un ejemplo, pero cuando aparece alguna persona, no sé si vieron, vos estabas hablando de películas, ¿vieron la película ¿Conoces a John Malkovich? No la vi, sé quién es, no la vi. Hay varias escenas donde el protagonista entra a un restaurante, por ejemplo, y todos son John Malkovich, todos tienen la cara de este actor. Eso hace un poco referencia a que en los sueños, cualquier cosa que aparezca siempre es un aspecto nuestro. El inconsciente elige a alguna persona cercana o no, famosa o no, para decirte este aspecto tuyo, tal o cual cosa. En el caso de que ese aspecto de esa persona muera en el sueño, probablemente está viendo algún conflicto o algún final o algún duelo con algún aspecto tuyo, con alguna situación tuya en tu vida. O sea, que sería la muerte de algo, o sea, el final de algo personal. O transformación. En otras personal se habla mucho más de transformación que de muerte. Se plantea el hecho de que la muerte en realidad representa un paso hacia otra cosa. No, por eso digo, el final de algo, sí. El cierre de un ciclo o de algo, claro, sí. Reflejado en un allegado. No sé, un hermano, la madre, el padre, la pareja. O podría ser un famoso que a vos te representa una determinada cosa. Uno de los ejercicios que hacemos, por ejemplo, es bueno, soñé que moría mi papá. Bueno, me pregunto, ¿qué caracteriza a mi papá? Y hago como una lista, ¿no? Para mí estas palabras caracterizan a mi viejo. De forma positiva, si querés, por un lado, de forma negativa por el otro. Y después empezás a preguntarte qué pasa en vos con esas características que numeraste. Y qué pasa si vos te estás transformando, si eso está cambiando, si eso en realidad te está haciendo mal y no te está permitiendo llegar a donde querés llegar. Estamos haciendo una gran generalidad, ¿no? Sí. Porque después habría que analizar el contexto, el lugar, y hay distintas herramientas. Otra herramienta, por ejemplo, es hacer, aunque tu papá no te haya hablado en el sueño, si es que fue tu papá el que murió, hacerlo hablar, hacer el ejercicio, digamos, durante la consulta, hablando en primera persona, como si yo fuera mi papá, y decir lo que tengo para decir. También eso se puede aplicar a objetos, por ejemplo. Por ejemplo, yo tuve el caso de una mujer que soñó con una botella de perfume, entonces el ejercicio fue hacer hablar a la botella de perfume. Y esta mujer, que de 50 y pico de años, lo que le hizo decir a la botella fue: yo estoy acá, nadie me ve, y todos se pierden de oler mi esencia, de oler mi aroma. Y esa mujer estaba en una crisis, se acababa de separar, sentía que estaba sola, que no era observada, justamente que no era querida. Fíjense en este caso, lo que ese perfume, o lo que le hicimos decir a ese perfume, terminó calando hondo en lo que le pasaba a esta mujer, porque hizo consciente que se sentía de esa manera, y ella no se daba cuenta que se sentía así. Y en cada sueño pasa algo parecido. ¿Qué hay de cierto que uno cuando sueña es algo que le pasó durante el día, o que le quedó pendiente del día, o lo vivió, o algo que le quedó adentro, ¿no? Por eso ese sueño. La función biológica del sueño es como en el aparato digestivo, nos ayuda a digerir toda la información, sobre todo en este momento que nosotros tenemos un exceso de información, porque donde miremos yo tengo todas esas imágenes, obvio, ahí está la publicidad de la radio y así constantemente. Entonces, cuando nos vamos a dormir, soñamos hasta 40 sueños por noche, siempre,
Todos los mamíferos sueñan. Parece que el único que no sueña es el oso hormiguero. No sé, porque no se le registra actividad cerebral mientras duerma. Algunos estudios dicen eso. Pero en realidad el tema es que no los recordamos. Y quizás recordamos 3 en la semana y eso ya sería una bendición. Pero lo que hacen los sueños es procesar toda esa información. Los primeros sueños que tenemos tienen que ver con lo más inmediato que hayamos vivido durante el día. Por eso se aconseja mucho que uno vaya a dormir teniendo 1 hora de distancia entre la última pantalla que tocó, el bendito celular, la tele, la compu, y realmente quedarse dormido. Dejar esa horita colchón. Entonces yo voy a soñar sobre cosas esenciales. No voy a soñar sobre lo que viene en el noticiero. Y aunque sueñe sobre lo que viene en el noticiero, probablemente mi inconsciente lo va a tomar, porque toma de la vida cotidiana. Estoy con un... Toma de la vida cotidiana elementos para resignificarlos. Los convierte en un símbolo y le da un significado. Entonces, durante la noche soñamos con cosas que nos pasaron, pero siempre resimbolizadas. Yo una vez en un programa en casa había caído un avión. Soñaba que había caído un avión y que estallaba en partes. Ajá. Obviamente eso no pasó porque no estaría acá, ¿no? Me imagino. O no tendrías casa. Claro, no, pero mirá, la particularidad del sueño, lo conté en un programa que hacíamos junto con Leo y con otros chicos más, que había caído en el patio, por partes, en el patio de casa, y era una situación muy crítica, pero yo no lo viví eso. En mi casa nunca cayó un avión y no había visto un avión caer en ese día o en esos últimos días. ¿Por qué? Una de las primeras preguntas sería, ¿vos en qué momento de tu vida soñaste eso? Hace un par de años atrás, no hace mucho. Y hoy, desde acá, a la distancia, porque los sueños tienen plurisignificados, tienen multiplicidad de significados. Entonces, hoy podemos encontrar uno porque tenemos cierta apertura a querer conectar con ciertas cosas que nos pasan. Vos hoy, por ejemplo, vas a ver este sueño, me decís hace un par de años, lo primero que yo te preguntaría es ¿qué te estaba pasando a vos en aquella época? ¿Con qué vinculás instintivamente, sin pensarlo mucho, ese sueño respecto a lo que te estaba pasando en la vida vigil, se dice, digamos, en lo que te estaba sucediendo? Es que no lo podría vincular, porque no fue algo que... Fue un sueño que totalmente descolgado porque siempre soñás con cosas muy... O sea, siempre soñás con... A ver, en mi caso, ¿no? Por lo menos. Soñé con cosas que uno vive en el día. Ese día... Eso es lo que recordás, digamos. Eso es lo que recuerdo. Sí. Aparte tengo la particularidad de no acordarme del sueño. Claro. Me lo acuerdo perfecto. Bueno, mirá, ¿y fue una pesadilla? ¿Cuál era la emocionalidad durante el sueño? Sí, como que me desperté medio sobresaltado. Hay una autora que dice que, Marie-Louise Bonfrance, dice que las pesadillas son la terapia de shock del inconsciente. Cuando el inconsciente ya buscó mostrarte de 1000 maneras algo y vos no das bola, te manda una pesadilla. Dices, bueno, date cuenta, pasala mal, reaccioná, ¿no? Ahí juega un poco en colaboración con la parte consciente, porque la parte consciente permite que lo recuerdes. La parte consciente nuestra siempre nos está cuidando en el sentido de que quiere que nos quedemos en esta zona de confort, lo que ya conocemos, que es incómodo, pero lo conocemos y sabemos cómo manejarlo. Entonces, por eso nos olvidamos los sueños, porque es difícil que nuestra parte consciente nos permita recordarlos, porque siempre un sueño profundo nos puede venir a mover estructuras. Por un lado tendrías que hacer un poco de memoria, a ver dónde estabas viviendo, con quién, si estabas en un vínculo con alguien, si había una ruptura, si tenías un problema laboral, si estabas viviendo algo intenso en aquel momento, con lo cual puedas vincularlo. No sé si se te ocurre algo ahora. No, ahora no, pero... Fuera del aire sí. Eso después del tema que puedo llegar a ver. Sí, ahora vamos a disfrutar de un tema musical. Estamos conversando con Fernando Villar, él es historiador, especializado en la historia de las mentalidades y simbología, e intérprete de sueño, con conocimiento de coaching integral, psicología. Un CV bastante largo. No nos vamos a hablar. Más allá de si te acordás en qué andabas metido en esa época que soñaste con el avión, creo que casi todos, un sueño que la mayoría recuerda, es ir cayendo y antes de golpearse o caer, se despierta. La famosa caída libre y nunca te golpeas. Vamos a ver qué significa eso. Esto después del tema.